Esto es ni más ni menos que Barcelona. Barcelona, la de Cataluña. Porque usted puede creer que yo me fui a Barcelona Anzoátegui. Entonces dirá, ¿en qué parte de Barcelona está Daniel? ¿En qué parte de Anzoátegui? No estoy en Barcelona Anzoátegui, estoy en Barcelona, España. O quizás querrán decir ellos Barcelona, Cataluña, porque hay unos barceloneses que no quieren ser españoles, sino que quieren reivindicarse como catalanes. Y entonces, al fondo, yo estoy en Montjuic y yo hoy he tenido algo que llamaría mi hermano Javier Lara, el profesor Javier Lara del Corito Histórico, llamaría un momento Chayán se llama Elmer. Hoy me he enterado que Montjuic significa monte de los judíos. Yo eso no lo sabía, después de tanto tiempo viniendo a esta bella ciudad que me encanta, que es una ciudad maravillosa, que es una ciudad bellísima, que es una ciudad además marítima, que es una ciudad playera, que es una ciudad cultural, que es una ciudad literaria, que es una ciudad musical y que es una ciudad ruidosa a veces, porque aquí están haciendo refacciones, cosa que de alguna manera me permite decirles que hoy también quiero hablar desde aquí, desde Barcelona, de lo que significa mantener una ciudad, lo que significa hacer que una ciudad sea caminable. Esa es otra de las obras que el chavismo no ha hecho y de eso vamos a hablar hoy. Desde Barcelona, Cataluña, España, en Fuera de Orden. Arrancamos así. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminalística y criminología politiquera. Porque aquí este mundo está amando de criminales, no podemos decir lo contrario y lo lamento mucho y al que le molestó lo siento. Gracias por estar de vuelta a su canal favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo, pero en tu idioma español. Para nosotros es un verdadero placer saber que te encuentras desde ese lado de la pantalla siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión transparente y la información libre, labor que es posible gracias a las suscripciones de todos nuestros amigos que han convertido a la plataforma Patreon en el canal para financiar la continuidad de este programa y de todos los contenidos de este canal. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF es ese apoyo el que nos ayuda a seguir creando todos estos contenidos desde sitios como estos y como otros más. No hay misterio en eso. El que se quiera poner a inventar, el que está sacando tú los reales, eso fue la Isami que te lo... No. Pues no hay invento. Recuerda que seguimos creciendo en nuestra página en Facebook, Daniel Lara Farías en Facebook, ayúdanos a crecer. Acuérdate también de que tienes que darle me gusta a este video. ¿Ya le diste me gusta al video? ¿Ya le diste me gusta al video? Estoy hablando contigo, tú que me estás viendo. ¿Le diste me gusta al video? Dale me gusta al video, dale.
Dale. No, que le des, dale me gusta. Ahí tienes que darle me gusta. Dale. Ajá. No le has dado, dale. Ya le diste, ok. Dándole me gusta al video nos ayudas a posicionar el video en la plataforma y mucha más gente lo va a ver. De eso se trata los me gusta y eso es gratis. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, recordándote sin cesar que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los ves entrar no los verás salir y te robarán. Desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros y los monumentos públicos y las máquinas con las cuales se reparan y el presupuesto y las comisiones y seguimos. Qué maravillosa ciudad, ¿vale? El Museo Nacional de Arte de Cataluña a mis espaldas. Esto es Montjuic. Eso es lo que ustedes tienen de este lado. Normalmente, allí hay una cascada maravillosa, que es lo que en realidad busca el turista que viene para acá. Porque la gran mayoría de los turistas no quieren entrar al museo. Lo que quieren es tomarse la foto en el museo. Es como los que van al Museo del Louvre, que van a tomarse la foto en la pirámide y a entrarse a golpe para tomarse una foto con la Mona Lisa. Qué gente tan infame. La vez que, mira, cuando yo fui, yo nunca he agarrado una raya tan grande como la que agarré en el Museo del Louvre viendo a la gente cayéndose a golpe para tomarse una foto al lado de la Mona Lisa. Yo decía, pero Dios mío, ¿y esta gente de dónde salió? ¿Dónde sale esta gente? ¿Por qué son así? Cayéndose a golpe literalmente. Aquí la gente viene a tomarse la foto en la cascada. ¿Qué ocurre? Que parece ser que como la fase superior de la izquierda es el crimen, pero también la izquierda es pavosa, llegó la izquierda al poder en este país, empezó una sequía increíble, mira, palabra cierta, empezó una sequía, amigos míos, que han tenido que apagar las fuentes, apagar las cascadas y han mandado a los catalanes a comprarse tobitos, porque aquí lo que viene es hidrocriminal otra vez. ¿Por qué? Una cosa sencilla, aquí están buscando explicaciones en el cambio climático. No es el cambio climático, es el cambio ideológico. Cayeron en manos de la izquierda y la izquierda todo lo echa a perder. Y aquí evidentemente también, bueno, están en una escasez. Han tenido que apagar la fuente que está aquí y han tenido que apagar las cascadas que están allá, pero esto sigue siendo hermoso y maravilloso porque así es Cataluña y así es Barcelona. Barcelona es una ciudad hermosa. A mí me encanta Barcelona, sobre todo porque tiene playa. El único problema que tengo con Barcelona, y no es una crítica, amigos catalanes de aquí, catalanes de allá, catalanes adoptados, catalanes que se han querido venir para acá. Mi único problema con Cataluña es el metro. El metro me hace sentir mísero. Sobre todo cuando me bajo en una estación y tengo que caminar a otra y tengo esas caminatas larguísimas y esas escaleras. Yo digo, pero ¿por qué me pusieron esta escalera tan larga aquí? Pero de resto está muy bien. Pero hay algo que hemos visto en todos los monumentos a los que hemos ido a grabar estos programas. Lo vimos en Brandenburgo, en la puerta de Brandenburgo, lo vimos en la Torre Eiffel, lo vimos en el Museo del Louvre, lo vimos en Notre Dame, lo vimos en el Monumento de las Naciones en Leipzig, lo vimos en el Monumento al Soldado Soviético en Trafalgar Park y lo vamos a ver a todos los sitios donde vayamos, que es el mantenimiento. El mantenimiento que se hace. En el momento que estamos aquí hablando, hay unas máquinas, creo que esto es el Museo Griego, ¿no? El Museo Griego es este que está aquí, el Teatro Griego. Bueno, aquí están haciendo unas refacciones, tienen unas máquinas movilizadas, hay unos obreros movilizando, tú te das cuenta que hay una inversión. ¿Y por qué es inversión? Porque es inversión reparar un teatro o un museo. ¿Y por qué la ciudad donde alguien puede decir, yo no voy al teatro, a mí no me importa el teatro? ¿Por qué hacen esta refacción? Bueno, por favor, evidentemente porque es una atracción, porque la gente quiere ir al museo, porque la gente viene de cualquier parte del mundo a tomarse una foto frente al museo y el que viene, por lo menos una botellita de agua se compra. Fíjense lo que pasó recientemente en Venecia. En Venecia hubo un alcalde, adivinen de qué tendencia ideológica es el alcalde. Adivinen de cuál era. Que el tipo decidió que le iba a poner un impuesto al turismo, donde una persona por solamente entrar a Venecia tenía que pagar una tasa de 5 euros. O sea, peaje, pues. ¿Por qué? Porque resulta ser que la gente... O sea, Venecia siempre está full de turistas y la gente va muchas veces a Venecia ida por vuelta.
O sea, entran y se van todo un día por Venecia a tomarse 700 fotos para montar en las redes sociales y después se devuelven. No se quedan, no pernoctan. Este imbécil alcalde decidió que él iba a poner un impuesto porque ellos querían promover el turismo del que se queda, no de las golondrinas que van y vienen. ¿Y qué le pasó al alcalde? Se encontró de frente, nada más y nada menos, que con una cosa que él, que es un imbécil y que no sabe de historia, no sabe que existe en Europa. Y que ha tumbado reyes, ha tumbado sistemas, ha tumbado a la iglesia. Y es una cosa que llaman la burguesía. Los comerciantes, los pequeños comerciantes le dijeron, usted se volvió loco. ¿Cómo le va a cobrar a usted 5 euros a cada turista que viene? Si los que más dinero dejan son los que vienen un solo día. ¿Por qué? Porque el que llega un solo día empieza a caminar y si va a caminar todo el día, ya a las 10 de la mañana se le acabó el agua. Se tiene que parar a comprarse un agua. Se va a parar a comprarse un helado. Se va para allá y se va a comer alguna cosa y se va a devolver y se va a ir, se va a comprar un souvenir y ya está. Entonces usted dirá, bueno, pero de souvenir y de agüita no vive. Amigos, estamos hablando de 2 millones de visitantes. Estamos hablando de 2 millones de botellitas de agua, de 2 millones de souvenirs y de 2 millones de helados. ¿Qué le pasó al alcalde? Bueno, el alcalde no sabe, ¿verdad?, que desde Felipe IV el Hermoso Capeto, que le quitó el poder a la iglesia para hacer la burguesía, no puede hacer eso en Europa, porque los comerciantes se han tumbado reyes. ¿Qué es para los comerciantes un alcalde? Cuando es el comercio el que sostiene un municipio, porque son los que pagan la renta municipal. Entonces es ahí donde tú dices, bueno, pero pareciera que al final hay una gente que no comprende cómo son las cosas. Otra de las cosas que llama la atención es esto que estamos viendo aquí. Fíjate que hay una señora, estas son asiáticas, porque tienen una cámara. Cuando tú veas a un turista con una cámara en estos tiempos, ese es japonés. Ese es japonés. No, son japoneses. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted dirá, oye, pero qué fastidio. ¿Usted sabe cuánto está gastando esa señora nada más por venir para acá a tomarse esa foto aquí? Estamos hablando que la señora compró el pasaje, estamos hablando que la señora compró el alojamiento, estamos hablando que la señora muy probablemente se compró su agüita, su cosa y todo aquello, y que va a venir a explorar y comer en sitios a los que probablemente no volverá jamás o volverá en otra ocasión y echará el cuento. Y además de eso está la otra situación, que es el teléfono. Porque la gente se graba un video con esto detrás y lo pone en sus redes sociales y lo monta en TikTok y le pone una musiquita y lo pone en Instagram. Y cuando usted está en su casa en la noche sin saber cómo conciliar el sueño y empieza a mover el Instagram y el TikTok, se encuentra con el video de una señora que usted no sabe quién es, que vino para acá a Montjuic, y ahora, como usted está viendo este video, muy probablemente le van a salir más. Porque el algoritmo funciona así, como el algoritmo nos espía, entonces usted va a ver cómo le van a empezar a salir videos de TikTok y de Instagram desde Montjuic y desde Barcelona y todo aquello, y usted se le va a quedar eso en la mente y usted va a pensar, oye, a mí me gustaría conocer Barcelona. Yo quiero ir a Barcelona. Qué chévere sería ir a Barcelona. Eso va a pasar. Por eso es que se invierte refaccionando. Porque la ciudad de Barcelona sabe que esa inversión que está haciendo allí la van a recuperar a punta de botellitas de agua, de helado y de fotos en Instagram y en TikTok. Y usted dirá, bueno, pero eso tú puedes demostrarlo científicamente. Yo no, pero un economista seguramente lo podrá demostrar. ¿Cuántos visitantes genera a una ciudad como esta un video en TikTok? ¿Cuántos visitantes genera a una ciudad como esta un video en Instagram? Una reseña en Google hablando del restaurante Bodega Amposta, al cual espero que me lleven hoy, porque los canelones de pollo de allí no tienen compón. Se los digo de una vez. Esto no es una cuña. Pero si usted viene a Barcelona, yo le recomiendo que vaya aquí cerca de Plaza España a Bodega Amposta, maravilloso restaurante, y pida los canelones de pollo y pida la bomba. Eso no tiene. O sea, de verdad yo le digo, si usted viene, eso sí, desayune primero en La Poderosa, las mejores empanadas de Europa. O sea, por favor, y si es de cazón, es el cazón de verdad, el cazón margariteño. Entonces esas cosas usted las ve, y usted ve alrededor, y usted dice, oye, pero mira, esa ciudad es bonita, en mi próximo viaje voy a ir para allá.
¿Le interesa o no le interesa entonces a estas ciudades tener los monumentos refaccionados? ¿Le interesa o no le interesa a estas ciudades que venga la gente a grabarse un video y a ponerlo en las redes sociales? Por supuesto que le interesa. Por eso es que preocupa tanto lo que está ocurriendo aquí en Barcelona y en otras ciudades de Europa con el tema de la inseguridad. Porque la peor propaganda que puede haber para el turismo de una ciudad es que a un turista le roben el celular. Muchachos, la que se arma con eso. ¿Por qué? Porque en el celular evidentemente tú estabas grabando todo lo que ocurría. Imagínate tú que salga ese turista y diga que le robaron el celular en Barcelona. No, el desastre, el horror. Entonces, esas cosas al final, usted termina analizándolas y dice, Daniel, pero aterriza. ¿A dónde quieres llegar? Salgamos de Barcelona, España, y vayamos a Barcelona, Anzoátegui. Usted se busca en TikTok y en Instagram un video de los sitios turísticos de Barcelona, Anzoátegui, y seguramente le va a dar tristeza. ¿Por qué? Porque a pesar de que Barcelona, Anzoátegui es una ciudad muy bonita, a pesar de que Barcelona, Anzoátegui sin duda alguna tiene, yo la conocí de niño, Anzoátegui es un estado bellísimo, tiene unas playas maravillosas, etcétera. Uno dice, caramba, ojalá Barcelona, Anzoátegui fuese como Barcelona, España, de verdad. Ojalá tuviese el movimiento cultural que tiene y ojalá tuviese unas autoridades que las quisieran, que quisieran a la ciudad, que invirtieran en la ciudad, como hizo una señora aquí, que la tipa es socialista, es verdad. Y medio, tú sabes, medio desajustada. Podría ser militante del PSUV tranquilamente, llamada Ada Colau. Por supuesto, con ese nombre, Ada y Colau, ¿no? Bueno. Pero la señora se inventó una cosa que al final termina dejando en el recuerdo su nombre, aunque ya no sea alcaldesa, que son las Illas. Que son unas... La señora decidió, vamos a trancar esta calle para la circulación de vehículos y vamos a convertirlo en una calle absolutamente peatonal. Y así el centro de Barcelona está cruzado por una illa. ¿Cómo se llama la illa? Esa que cruza... Corcel. Una maravilla, y tú te vas caminando por allí si quieres, por todo eso. Eso es una obra. Entonces cuando usted revisa que tenemos unos alcaldes en Venezuela que dicen ser opositores, que dicen que no son de izquierda, ¿no? Y que no son capaces de dejar una obra para el recuerdo, que la gente diga, mira, ese alcalde no servía para nada, a mí me caía mal, yo no voté por él nunca, el bicho me caía horrible, hablaba horrible, pero dejó esa calle bien hecha. Pasa lo que me pasaba a mí en Vargas. El primer alcalde que tuvo el municipio de Vargas electo fue Ramón Díaz. Y yo recuerdo que Ramón Díaz inclusive no terminó el mandato. Le desaprobaron la memoria y cuenta y lo sacaron del cargo ilegalmente. Saludos a Ramón Díaz. Seguramente le va a llegar este mensaje. Y yo recuerdo que Ramón Díaz tenía muchísimas críticas, se le criticaba muchísimo. Pero yo recuerdo a mi bisabuela Rosalía, que decía, si ese alcalde es un bandido, pero fue el primero que limpió el cementerio. Mi abuela vivía al lado del cementerio. Porque él sí limpiaba el cementerio, los demás no limpiaban el cementerio. Ese recuerdo, limpió el cementerio, podó la mata y arregló el cementerio. Y usted dirá, bueno, pero qué tontería es esa. Las abuelas van al cementerio, las abuelas van a ver sus muertos, las abuelas caminan por el cementerio. Si sienten que el cementerio está sucio, se sienten mal cuando ven que y como van, pueden decir, ay, el alcalde limpió el cementerio. Será muy malo, pero limpió el cementerio. Yo le pido a los alcaldes de Venezuela, sobre todo a los chavistas, limpien bien los cementerios y vayan escogiendo su fosa, porque todos vamos para allá. Te lo dice la gente de Eternity, previsión funeraria. Bonito sitio en Barcelona. Vamos a ver si me encuentro otro sitio, pero ahora en Madrid. Entonces, nos vemos por allí. Pero recuerden una cosa, siempre en este programa escucharemos las voces de las víctimas, las voces de los que han sido víctimas de este régimen espantoso, violador de derechos humanos y que son capaces de levantar su voz en cualquier evento al que vayan contando su historia. A continuación, el relato de una de las víctimas de la tortura chavista. Y nosotros nos despedimos como siempre diciéndole que volverá Daniel a Barcelona, volverá Daniel a Cataluña, volverá el independentismo a Cataluña muy probablemente, volverá Ada Colau probablemente, volverá Cantinflas,
volverá Tintán, pero Chávez no va a volver. De inmediato daremos inicio a esta sesión en donde escucharemos los testimonios de víctimas y sobrevivientes de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Iniciaremos con la señora Olga González, a quien llamamos al centro de la sala. La señora Olga González es la esposa del señor Leonardo González, asesinado en el marco de las protestas de 2017 en Venezuela. Buenos días. Primeramente agradezco al panel por la oportunidad de dar mi testimonio. A todos los presentes, gracias. Y voy a iniciar parándome para que vean quién era mi esposo. Este es mi esposo. Un payaso de hospital, a quien el Estado venezolano le arrebató la vida el 27 de julio del 2017. Mi esposo no era ningún político. No pertenecía a ningún partido político. Mi esposo era un venezolano que quería un país diferente, que quería un país donde se respetaran las leyes, donde hubiese una verdadera democracia, donde la impunidad no reinara. Mi esposo trabajaba en un supermercado, tenía 18 años trabajando en un supermercado. Y podíamos ver de cerca las necesidades y carencias que vivían los venezolanos. Nosotros nos tocaba administrar las largas colas que por días hacían las personas para poder comprar alimentos. Era muy difícil ser indiferente a eso. Era muy difícil ser indiferente cuando día a día asesinaban a cientos de venezolanos por salir a protestar. Cientos de jóvenes habían salido a las calles a protestar y nosotros no nos podíamos quedar en la casa mientras estos jóvenes venezolanos eran asesinados. Ese día, esa mañana del 27 de julio del 2017, mi esposo salió a protestar, como siempre lo hacía, junto a un grupo de vecinos de la comunidad, personas de la tercera edad. Y fue allí cuando se encontraba junto a este grupo de vecinos protestando, cuando fueron sorprendidos por más de 30 funcionarios policiales que llegaron disparando contra la multitud. Mi esposo se quedó atrás, esperando a un joven de apenas 18 años que estaba siendo perseguido por los funcionarios. Y apenas pudo rescatarlo, se montaron en el vehículo y emprendieron la huida. En esta huida, los funcionarios policiales, 2 cuerpos de seguridad, también empezaron a perseguirlos. Y en esa persecución, su vehículo recibió 21 impactos de bala. Imagínense, este es el vehículo. Alrededor, ese vehículo recibió 21 impactos de bala. Una de esas balas atravesó su espalda. Cuando mi esposo se sintió herido, se bajó del carro y pidió ayuda. Esto se puede evidenciar en los videos recolectados, en las evidencias. Pidió ayuda y esa ayuda le fue negada. No sé si por fortuna o por desgracia, eso ocurrió muy cerca de mi casa. Y los vecinos empezaron a decir que habían matado a un delincuente. Yo no tengo delincuentes en mi casa y yo no salí a la calle. Pero una vecina reconoció su vehículo y me dijo: Olga, yo creo que ese es el vehículo de Leo.
y llegué a una cuadra apenas de mi casa. Y cuando llegué ahí, mi esposo estaba tirado, boca abajo, con un disparo en su espalda. Yo me acerqué, llegó la policía científica y quería levantar el cadáver. Sin embargo, yo estaba bien clara que si yo dejaba que tocaran su cuerpo, a él podían incriminarlo y mi esposo no era ningún delincuente. Yo me planté allí y dije a mi esposo: no lo toca nadie, hasta que no llegue un fiscal y llegue alguien del foro penal que me orientara. Y así fue. Llegó una persona del foro penal, llegó una fiscal del Ministerio Público y yo pedí que allí fuera revisado el cuerpo de mi esposo y el vehículo, porque todos sabemos lo que sucede en Venezuela y yo necesitaba probar que mi esposo no era un delincuente. Cuando revisaron el vehículo, en el vehículo lo que había era comida, arepas, avena, agua mineral, que mi esposo solía llevar a las personas cuando protestaba. Cuando lo revisaron a él, mi esposo tenía 4 caramelos en el bolsillo. 4 caramelos. Esas eran sus armas. Y pude demostrar allí que mi esposo no estaba armado. Desde ese momento decidí que tenía que trabajar para que cada una de las diligencias, de las investigaciones, estuvieran derechas. Porque obtener justicia en un país como Venezuela no es fácil. Así fue como, desde ese día 1, inicié mi trabajo. Empecé a hacer mi trabajo y estuve encima de cada una de las diligencias pertinentes de la Fiscalía. A lo largo de un expediente que tiene más de 20 cuerpos, les puedo decir con esas pruebas que no existe una sola prueba, una sola, que diga que estos funcionarios recibieron, aunque sea una pedrada, aunque sea un rasguño. No existe una sola evidencia en ese expediente. No existe ninguna prueba, ni en sus experticias químicas que le aplicaron tanto a mi esposo como al joven que lo acompañaba. No existió una evidencia que probara que mi esposo estaba armado y que representaba una amenaza para estos 30 funcionarios que lo perseguían. Es decir, allí lo único que hubo fue una ejecución extrajudicial. Ahí no hubo una revisión progresiva, un uso progresivo de la fuerza. Ahí hubo una masacre. Ahí hubo sencillamente un asesinato que no hubo manera de desvirtuar. En las primeras 24 horas fue aprehendido el disparador. Sin embargo, a pesar de que habían tantas evidencias que mostraban a muchos otros funcionarios, fue luego de 5 meses que logré que 5 funcionarios fueran también acusados por la Fiscalía. No fue un trabajo fácil. Comienzo por decirles un poco que el vehículo que manejaba mi esposo ese día es el vehículo que yo hoy manejo. Era el único vehículo familiar
y lo reclamé a la fiscalía a pesar de que ellos querían darlo como pérdida total, pero yo lo reclamé, porque yo quería que ese vehículo todos los días me recordara que allí lo habían asesinado. Una de las tesis que tenía la defensa, mi esposo tuvo orificio de entrada por la espalda, orificio de salida, y la bala se alojó, el vehículo es sincrónico, se alojó en su dedo gordo izquierdo. Y una de las tesis que que quiso implantar la defensa era que esa bala que estaba alojada en su pulgar, que además para los efectos, al ser en el pulgar, no era letal, pues no había sido disparada por el funcionario que estaba siendo acusado. Yo me llevé el carro de mi esposo y me fui con unos médicos forenses que me prestaron el apoyo, porque yo no entendía ese informe forense. Yo no entendía que era un shock hipovolémico. Yo no entendía nada. Y yo quería entender. Y yo quería justicia además. Y me fui con el carro una tarde y me senté con ellos y le dije: aquí está el informe forense, yo quiero que usted me explique qué pasó acá. Ellos, con una calavera, me explicaron por dónde entró la bala, su recorrido en el cuerpo. Muy duro, por cierto. Pero de allí nos fuimos al carro. Y así tipo película, con láser y todo, porque está el orificio que atravesó y que fue el orificio que causó la muerte de mi esposo. Allí con láser pudimos demostrar, o pude verlo yo desde mi conocimiento, porque ni soy médico ni soy abogado, pero yo necesitaba verlo gráficamente. Y así pude determinar que en efecto la persona que estaba allí sentada, acusada de ser el disparador, realmente lo era. Este es un camino que es muy difícil, que te acaba mucho emocionalmente, psicológicamente. Han pasado 7 años y el dolor sigue allí igual de intacto. En el caso de mi esposo hubo 3 largos juicios, 3. El primer juicio, juicio ocurrió 2 años después del asesinato de mi esposo, 2 años. Y se interrumpió luego de 14 meses. O sea, pasamos 14 meses sentados en un proceso de juicio, llamando a testigos, reviviendo, escuchando. Pero luego de 14 meses, el juicio fue interrumpido. Y en el tercer juicio, luego de pasar por 10 fiscales, fue que llegamos a un veredicto. Pero antes de llegar a ese veredicto, ocurrió algo en este tercer juicio, ¿no? Y es que un día llegó una fiscal y entregó un oficio al tribunal. Este oficio decía algo así como que ella era una fiscal con competencias plenas y especiales asignada a los casos de alteración del orden público del año 2017. Es decir, esa fiscal, que además se sentaba del lado mío, estaba ya diciendo y calificando a mi esposo como un alterador del orden público. O sea, qué insólito, ¿no? Que el Estado, que es tu abogado, le dé una precalificación de delincuente a la persona que además mató ese mismo Estado. Este tercer juicio, luego de 1500 días de reclamar justicia, es decir, 4 años y 4 meses,
al fin todos los funcionarios fueron condenados. Sí, todos fueron condenados, pero eso no ocurrió de la nada. Eso ocurrió de que durante 1500 días no he parado de ir a los tribunales. No he parado un solo día, no me he enfermado, no me ha dado ni siquiera una gripe. Y no es odio, no. ¿Y saben por qué le digo que no es odio? Porque en el año 2019, 2 años después de la muerte de mi esposo, decidí iniciar mis estudios en el área de psicología. Porque necesitaba entender cómo unos jóvenes que podían ser mis hijos, que para el momento de los hechos no pasaban de 29 años, habían cometido este crimen atroz. Le habían negado la ayuda a alguien que imploraba ayuda y que quizá si hubiese recibido la ayuda, se hubiese salvado. Yo necesitaba entender eso, porque si hay algo que he entendido a lo largo de estos 7 años, es que la única víctima no fue mi esposo. Los familiares de estos jóvenes, de estos 6 jóvenes, también han sido víctimas. Estos jóvenes crecieron, se educaron, se formaron bajo este gobierno que hoy sigue mandando. O sea, fueron formados para ir en contra de una población que piensa diferente. Es muy duro. Yo acudí al llamado de más de 100 audiencias durante estos 7 años. Fui a la Defensoría del Pueblo, a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, a la Fiscalía General de la República de Venezuela y a cada uno de los espacios que han sido necesarios para alcanzar la justicia. Sin embargo, hoy, a 7 años, el proceso de mi esposo no está cerrado, porque resulta que hace 1 año y medio entramos en segundas instancias, en corte de apelación, y se efectuó la audiencia de apelación. Pero resulta que hace 3 semanas, me llaman de la corte de apelación, luego de 1 año y medio, y yo estoy pensando que me están llamando para decirme, mire, ya tenemos un veredicto de la corte de apelación. Y resulta que no. Resulta que uno de los jueces que conoció la causa en la corte fue destituido. Y como fue destituido, tenemos que volver a hacer una audiencia de apelación. Y esto es la historia sin fin. Porque durante estos 7 años no he dejado de ver a los asesinos de mi esposo día a día. Y aunque en apariencia yo me pueda ver fuerte, y a lo mejor también lo soy, yo misma no me lo creo, es muy duro, porque tu cuerpo te empieza a hablar y te dan náuseas y empiezas a sudar mucho y tienes pesadillas y no duermes cada vez que sabes que al día siguiente tienes que ir a los tribunales. Es muy duro. El sistema venezolano está perfectamente diseñado para que nosotros no busquemos justicia, para que no sigamos luchando, para que nos rindamos, porque sencillamente la ineficiencia acompaña cada parte del proceso. Yo pertenezco a una organización, Alfavic Venezuela. Alfavic Venezuela fue integrada inicialmente en el año 2019 por 16 familias. Hoy somos más de 40. Sin embargo, de esas 40 familias, de esas 40 víctimas a quienes le arrebataron la vida, 19 corresponden a
personas asesinadas en el contexto de las protestas del 2017. Pero de esas 19, 16, es decir, el 84%, ocurrieron con armas de fuego en zonas letales: pecho, espalda, cuello y cabeza. Y de esos 16 casos, de esos 19 casos, 11 de ellos, es decir, el 57%, ocurrieron en manos de la Guardia Nacional Bolivariana. Y de ese 57%, es decir, de esos 11 casos, tan solo 2 han ido a juicio. 2. Si vemos estadísticamente lo que representan esos números para Alfavic Venezuela, eso se extrapola a lo que se vive en Venezuela. De esos 2 casos que fueron a juicio, el caso de Fabián Urbina y el caso de Rubén Darío González. Fabián Urbina, un joven de 17 años, menor de edad, a quien le dieron a los culpables apenas 12 años de prisión. 12 años por un menor de edad. Y debido a la presión mediática, subieron la pena a 15. Eso no es justicia genuina. Pero el caso de Rubén Darío es peor, porque el caso de Rubén Darío ocurrió, hicieron un juicio con una silla vacía. La silla del disparador está vacía. El disparador lo juzgaron sin estar presente, porque huyó del país. Y no ha habido voluntad por parte del Estado venezolano en buscar al culpable de haberle disparado a un joven de 16 años, estudiante. El día que lo asesinaron se estaba graduando de bachiller, proviene de una familia muy humilde. Y él decidió salir a protestar. Al resto de los coautores los absolvieron. Eso es justicia. ¿Cómo pueden absolver a alguien que asesinó a un joven de 16 años? Eso es un común denominador en los casos de ejecuciones extrajudiciales. Los ascienden, le dan puestos mejores, los sacan del país y los ponen como diplomáticos. Eso es una constante. Otros casos de Alfavic Venezuela son el caso de Luis Guillermo Espinosa, un joven de 15 años, también estudiante de bachiller, a quien un guardia nacional bolivariano le disparó a su cabeza y lo dejó en coma durante 2 meses hasta que falleció. Juan Pablo Pernalete, un joven de 20 años, a quien un guardia nacional bolivariano le disparó una bomba lacrimógena a su pecho, reventándole literalmente su corazón. Daniel Kellis. El caso de Daniel Kellis se parece al de Geraldine Moreno, porque él salió a protestar frente a su casa, y le dispararon. ¿Y saben lo insólito de este caso? Que el arma que disparó ese funcionario policial no estaba registrada en el parque de armas. Es decir, este oficial tenía 2 armas y una de ellas no estaba registrada en el parque oficial de armas. Actualmente no existe una sola investigación abierta en contra de las cadenas de mando. El único sitio, en mi caso, donde aparecen mencionados los comandantes de las fuerzas policiales que actuaron en el caso de mi esposo, es en los oficios que le remitían por solicitud del CICPC.
de la Policía Científica. Es el único sitio, porque ni siquiera fueron llamados a declarar como testigos referentes. ¿Cómo puede un comandante no ser llamado a declarar en un juicio cuando eres responsable de esos funcionarios? Eso yo no lo entiendo desde mi posición. No sé si será normal. Sin duda alguna, esto demuestra un patrón de comportamiento y persecución en el accionar de las fuerzas públicas y un patrón de sistematicidad en cuanto a las órdenes emitidas por el Estado venezolano para callar y controlar las protestas y a la población civil. Y esto se pudo evidenciar con el llamado Plan Zamora y Plan Huacaipuro, porque no debemos olvidar que en cadena nacional hicieron un llamado a repeler a todas las personas que salieran a la calle a protestar. No hay manera de tapar tanta impunidad. No hay. No existe una justicia genuina. No existe evidencia de que el Estado venezolano quiera realmente ayudar a las víctimas a obtener justicia, porque todo está centralizado. Yo tuve que aprender a manejar las redes sociales como medida de presión para que mi caso no quedara impune. Tuve que aprender a hacer cosas que no sabía que podía hacer para que el caso no quedara impune. Aunque protestar sea un derecho, en Venezuela es visto como un delito y te asesinan por eso. Y en el mejor de los casos te pueden meter preso. Yo me devuelvo a Venezuela, yo vivo allá y no tengo intenciones de irme. Y no sé qué va a pasar conmigo cuando regrese. Y les confieso, sí, me da miedo, porque todos sabemos los horrores que se viven en las cárceles en Venezuela. Pero a pesar del miedo, no estoy dispuesta a callar y voy a seguir luchando por Juan Pablo, por Rubén Darío, por Fabián, por Daniel Kelis, por cada uno de esos venezolanos. Yo voy a seguir luchando. Nosotros, las madres, esposas, hermanas, mantenemos nuestra esperanza de justicia genuina en los organismos internacionales. Es por ello que necesitamos la continuidad de la misión para la determinación de los hechos. Necesitamos que este panel de expertos siga funcionando. Necesitamos que la Corte Penal Internacional continúe las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad. Se lo debemos a todos ellos. Se lo debemos a cada lágrima de cada madre. Y nosotros en Venezuela estamos haciendo el trabajo. Nosotros seguimos documentando, nosotros seguimos haciendo el trabajo. Pero necesitamos que no nos abandonen. Necesitamos que nos sigan apoyando, porque cada uno de los jóvenes asesinados merece justicia. Y no quiero dejar de pasar también los jóvenes asesinados en las barriadas de Venezuela, menos favorecidos. En Alfaví tenemos 21 casos de jóvenes que han sido asesinados por el antes llamado FAES. Crímenes atroces. No solamente han matado a estos jóvenes, sino que los han violado delante de sus familiares.
Eso es atroz. Eso es muy atroz. Y esos casos se mantienen impunes. Y necesitamos seguir trabajando y haciéndolo. Porque ninguna madre merece que además de que le hayan matado a su hijo, lo llamen delincuente. Ninguno de esos jóvenes, ninguno de nuestros muertos son delincuentes. No lo son. Solo eran personas que querían un país diferente. Gracias. Quiero, en nombre del panel, en primer lugar agradecerle por el testimonio y también todo el panel, creo que puedo hablar por todo el público presente también, acompañamos. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com en Amazon. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite, Lara Farías, Chávez está en